Panamericana de la Salud tenemos 209.800 casos a nivel mundial, con 8.778 fallecidos. En nuestro continente americano, 9.144 son los casos, con 119 fallecidos. Estados Unidos, Brasil, Chile, Irán, Europa, Corea del Sur, Japón y la China son los países que tomamos en cuenta a la hora de definir un caso sospechoso proveniente del exterior en los últimos 14 días. En nuestro país, gracias a la información epidemiológica, clínica y laboratorial brindada por el ANLIS Malbrán, tenemos confirmados 128 casos, 100 de los cuales están relacionados con viajes hacia el exterior. En el caso de 22 casos están relacionados a una transmisión local en conglomerados y por el otro lado tenemos 6 casos en estudio epidemiológico. Son 13 las provincias que han reportado y se han confirmado casos. Se agrega Santa Cruz y se agrega Tucumán a un listado que está compuesto por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, Río Negro y Tierra del Fuego. 3 son los casos fallecidos, 23 son los pacientes que ya con su diagnóstico confirmado han sido dados de alta de un establecimiento de salud con internación. 705 casos han sido ya descartados por análisis negativos en el ANLIS Malbrán y por el otro lado 983 casos que habían sido notificados han sido descartados desde el punto de vista clínico y epidemiológico. Se trata de un desafío global, hay más de 150 países afectados y los países de nuestra región, nuestros países vecinos, también notifican un aumento importante de los casos. Sabemos por la experiencia de Europa y Asia que hay 3 puntos claves para el éxito en esta estrategia. La primera es la oportunidad de las medidas. Argentina ha tomado medidas oportunas. La segunda es la intensidad de estas medidas. Desde el inicio las mismas han sido realmente intensas en relación a la contención del ingreso del virus al país y a la minimización de la transmisión. Y el tercer eje es el cumplimiento de las medidas, saber que cada uno, cada una tiene un rol en ese sentido y poder cumplir ese rol es muy importante para tener éxito en estas situaciones. Por eso que el presidente ha tomado otra decisión, se ha firmado ayer un decreto de necesidad de urgencia definiendo el aislamiento social obligatorio hasta el 31 de marzo, con el objeto principal de achatar la curva, de disminuir la transmisión y de permitir que los nuevos casos puedan aparecer en forma escalonada, distribuidos en el tiempo, fundamentalmente para minimizar el impacto sanitario, por supuesto, y para que el sistema de salud pueda dar respuesta a esa situación que también se está preparando. En ese sentido, quienes estamos exceptuados y exceptuadas de este aislamiento social obligatorio, también debemos restringir al mínimo nuestras actividades, solamente ejercer nuestro rol esencial. Y volvemos a recordar la importancia que tiene la conducta de quienes están regresando al país de áreas afectadas. Como dijimos, vamos diciendo todos los días, a medida que va aumentando el número de casos en otros países y en el mundo, el riesgo que alguien visite esos lugares y pueda traer el virus a Argentina aumenta, así que ese distanciamiento social, ese aislamiento de 14 días para esas personas que pueden estar incubando el virus aún sin saberlo es clave en esta instancia. Tenemos que pensar también que estamos hablando de un aislamiento hasta el 31 de marzo, pero es una situación dinámica, hay que monitorear la evolución de la situación epidemiológica y sí tenemos que pensar en una conducta a largo plazo, un cambio de hábitos, teniendo en cuenta que a diferencia del hemisferio norte, en nuestro país, en el hemisferio sur, está todavía por empezar el invierno. Hay 2 ejes grandes en relación a muchas consultas que es importante aclarar. La primera es el testeo, el diagnóstico. El Instituto ANLIS Malbrán en el día de hoy está haciendo un entrenamiento virtual a más de 30 laboratorios de la red de virus respiratorios que tienen la posibilidad de realizar el diagnóstico y desde ayer mismo se empieza a distribuir los reactivos en forma planificada y escalonada para descentralizar el testeo. Y hay otra estrategia implementada ya en esta instancia para intentar detectar lo que se llama, vigilancia comunitaria en personas que no tengan el antecedente de viaje en algunos
lugares como Chaco, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires se empezó a trabajar en esa instancia para detectar la posible transmisión comunitaria y en ese contexto generar las recomendaciones. En relación a la vacunación antigripal, en el día de ayer Argentina empezó a recibir el primer 1.200.000 dosis de vacuna antigripal, que por indicación del ministro se ha ampliado, el ministro de Salud, Ginés González García, se ha ampliado más de 1 millón las dosis y se ha podido adelantar 10 días la entrega para dar respuesta a una vacunación oportuna que estará destinada para las personas que integran los grupos de riesgo y estará planificada por las jurisdicciones de una manera particular en este contexto de restricción de la circulación y de replanificación y reorganización de los sistemas de salud que incluyen los vacunatorios. En el día de hoy hay una videoconferencia con las 24 jurisdicciones para continuar la planificación específica de la vacunación antigripal, siempre con el mensaje de aprovechar la oportunidad para la vacunación contra el neumococo y, por supuesto, completar el calendario nacional de vacunación. Bueno, buenos días. En esta etapa que estamos actualmente transcurriendo es fundamental, como mencionaba la doctora Bisotti, que podamos cumplir firmemente con el aislamiento social. No debemos subestimarlo, es muy importante que todos lo podamos hacer. Pensemos hoy en el bien común y no en el bien personal. Más allá de eso, creo que es muy importante recordar todas las medidas que no dejan de ser importantes, como la higiene de manos. Es fundamental, aunque estemos en aislamiento social obligatorio. El lavado de manos con agua y jabón es suficiente y es efectivo, sino el uso de soluciones hidroalcohólicas. Recordar que tenemos que protegernos al toser o estornudar, protegernos y proteger a los demás a través del uso de pañuelos descartables o escudarse con el codo. También tenemos que mantener limpias las superficies de todo nuestro hogar, mantener los ambientes ventilados, recordar que si tenemos que salir por algún motivo hay que mantener la distancia entre persona y persona para evitar la transmisión, recordar que en este momento los saludos afectuosos, los abrazos, los besos tenemos que evitarlos. También el compartir utensilios de comida o como puede ser la bombilla del mate, en este momento no debemos hacerlo. Es fundamental que mantengamos estas medidas. No es solo el aislamiento social, como decía antes, sino también mantener las otras medidas. A raíz de esto pueden surgir situaciones particulares que cada uno en su jurisdicción deberá consultar con la autoridad sanitaria para poder darle una solución adecuada. Todas estas medidas, como lo venimos diciendo desde el principio, desde los distintos estamentos, es muy importante porque van a permitir que el sistema de salud siga funcionando adecuadamente y ese es el objetivo. Tenemos que tratar de que, a pesar de que tengamos casos, estas medidas nos permitan que el sistema de salud se adapte y pueda dar una respuesta adecuada. Y por último, creo que es un momento para ser creativos y tener imaginación para dar respuesta a situaciones que se planteen sin transgredir el aislamiento social. Es decir, entonces todos tenemos que pensar en conjunto y recordar que este es un momento muy importante para pensar en todos, en todas y ser, digamos, imaginativos desde el punto de vista de soluciones y recordar que en este momento lo que debe predominar es el bien social y no el bien personal. Sin duda se trata de una situación dinámica, se trata de un desafío colectivo. El Estado Nacional ha implementado las medidas. Ahora como sociedad tenemos el desafío de cumplirlas y de esta forma poder tener este objetivo que es finalmente lograr aplanar la curva. Se va a seguir tomando cada una de las medidas que sean necesarias en función de la situación epidemiológica que vayamos teniendo y por supuesto se irán informando también en forma oportuna y transparente como lo hemos hecho siempre para poder compartir las recomendaciones y poder implementarlas. Muchas gracias.